En Corea del Norte crece la preocupación por la epidemia intestinal aguda que se suma al brote de COVID-19. Los medios estatales del hermético país asiático notificaron un brote de infecciones en el suroeste de la nación, que coincide además con un momento donde aún continúa la vigente ola de coronavirus. Más de 23.000 personas fueron ya registradas por fiebres sospechosas. La situación sanitaria es delicada. La Agencia Central de Noticias de Corea aseguró que el líder norcoreano Kim Jong-un y otros funcionarios crearon paquetes de ayuda para al menos unas 800 familias que son víctimas de esta epidemia intestinal no identificada. La KCNA detalló que la asistencia elaborada por el gobierno incluye medicamentos y también alimentos para paliar esta afección. Estas familias están radicadas en la ciudad de Haeju y el condado de Gangneung, en el suroeste de Corea del Norte. Y por su parte, Corea del Sur está entonces llevando a cabo una investigación para así monitorear el origen del brote, el cual podría ser cólera o fiebre tifoidea, según explicó un funcionario del Ministerio de Unificación surcoreano. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día, un invitado de la casa, él es José Franco, profesor titular de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Berna, Harvard y también Erasmus de Rotterdam. Además, director del Instituto de Medicina Preventiva y Social de Berna. Doctor, muy buen día. Gracias por estar con nosotros un día más aquí en Directo América de France 24. ¿Cómo saber, doctor, qué realmente está ocurriendo en Corea del Norte en materia sanitaria? Un país tan hermético y que, digamos, bota poca información sobre lo que le ocurre en todas sus áreas y, por supuesto, la salud no es ajena. Sí, la verdad es un hermetismo absoluto y que se ha ampliado desde que tuvimos el problema de COVID. Desde hace 2 años el cierre fue completo, se cerraron las fronteras, se cerró la comunicación con China, que era la frontera que comparten de más de 1.400 kilómetros, donde se hacía mucho del tráfico legal e ilegal que mantiene el comercio en Norcorea. Y lo que sabemos es básicamente especulaciones, son rumores, son los datos que da el gobierno de Norcorea y son lo que oyen los desertores o lo que comunican los desertores cuando cruzan la frontera de la Surcorea. Entonces lo que creo y lo que parece que está ocurriendo es una grave crisis humanitaria, que no solamente está el COVID, que no solamente está este brote de fiebre intestinal, como se le ha llamado, sino también que han vivido unos meses, unos años con unas hambrunas debido a sequías que han ocurrido en el país y al cierre de este país de 25 millones de habitantes. Doctor, le pregunto, digamos, en el caso de afecciones tifoideas, ¿cómo se pudiera tratar y cómo se genera y además cómo reaccionan en el cuerpo? Y también le pregunto cómo se puede tratar en un país con unas condiciones sanitarias tan precarias, la falta de medicamentos. Sí, un país que está completamente debilitado también por el aspecto económico, porque como se cerró el intercambio comercial con China y las decisiones que se han tomado, pues han cerrado completamente al país por ultramar, por ferrocarril, por río, etcétera. La verdad no sabemos si es fiebre tifoidea, no sabemos si es cólera, parece que es una fiebre intestinal como le han llamado. Al mismo COVID le llaman fiebres de origen desconocido, que parece que sea por falta de pruebas. No sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente, entonces no sabemos las necesidades que tienen y sí sabemos que debido a lo que ha ocurrido en abril y mayo con la gran primer brote de COVID, con más de 4.6 millones de personas reportadas como con fiebres desconocidas, pues que el sistema de salud básicamente debe estar muy afectado y deben tener muchos problemas para poder ayudar a esas 800 familias que se han reportado como afectadas por esas fiebres intestinales. Doctor, también hablabas de, por supuesto, la hambruna, ¿no? La falta de alimentos también que padece de Corea del Norte. Le quiero decir si también, digamos, la falta de nutrientes, la falta de una buena alimentación de esta población, ¿no? Como incurre y crece el riesgo de que contraigan estas y otras enfermedades. Sí, la malnutrición es un sustrato, es un factor que determina nuestra capacidad de poder defendernos contra las enfermedades. Y sabemos que pues, Norcorea ha experimentado este tipo de situaciones durante muchos años. Entre 1994 y 1998 ocurrió lo que se ha llamado la Marcha del Sufrimiento, la Gran Hambruna de Norcorea, y sabemos que tienen problemas no solamente con la suministro, sino con la producción. Entonces es muy posible que la población en general esté bajo una situación bastante complicada, que se hayan afectado además por la crisis económica, las crisis políticas, el COVID
y ahora con esa malnutrición subyacente, pues hace que las personas sean mucho más vulnerables a adquirir enfermedades. Hablabas también, doctor, de la pandemia del COVID-19 que se suma, ¿no?, a esta infección intestinal no identificada, nombrada así por el gobierno norcoreano. ¿Cuál es la situación de la pandemia de COVID-19? Le pregunto también si hay un registro mucho mayor de lo que dicen actualmente las autoridades norcoreanas. Si no, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. Lo que hasta ahora se ha sabido es que la política de Norcorea era cero COVID. Cerraron herméticamente las fronteras, el comercio, no se reportó ningún caso hasta este año. Y es que este año, en enero, abre nuevamente la frontera con China debido a las necesidades económicas. Parece que por ahí quizás haya entrado el virus a Norcorea, a pesar de todos los cuidados, las desinfecciones de mercancía, etcétera, que se había hecho. Y luego ocurren dos fechas importantes en abril. El 15 de abril, que se celebraron los 110 años del fundador de Norcorea, y el 25 de abril, que se celebraron 90 años de la fundación del ejército. Esto se llevó a eventos muy grandes, principalmente en la capital, en Pyongyang, en donde se veía la gente en grandes multitudes, sin distanciamiento, sin tapabocas, y desde entonces, en mayo, se vio un aumento muy marcado y se reportaron 4.6 millones de casos en un país de 25 millones de habitantes. Y teniendo en cuenta que no sabemos la calidad y la transparencia de los datos que vienen de Norcorea. Entonces es posible que la crisis sea aún peor de lo que se ha reportado. Con estas precarias condiciones en materia de salud y pues en otros ámbitos como lo tiene Corea del Norte también, como lo hablamos, doctor, digamos cuáles son los escenarios y cuáles son las medidas que pueden adoptar las autoridades para tratar de evitar la propagación de estas enfermedades o cómo lo han hecho anteriormente, cómo han salido, digamos, de estos males. Hasta ahora han dependido muchísimo de la ayuda de China. China ha estado contribuyendo con medicamentos, con equipos, respiradores. Sin embargo, los norcoreanos no han recibido vacunas ni de China ni de COVAX, del sistema de la Organización Mundial de la Salud. Es posible que ninguna persona en este país esté vacunada. No se sabe si se está produciendo vacunas, lo más seguro es que no. Entonces lo que estamos viendo es una situación que podría ser muy delicada. Al mismo tiempo, tenemos que entender que la mayoría de las decisiones, si no todas las decisiones, pasan por el Partido de los Trabajadores y por su líder supremo, Kim Jong-un. Entonces, no sabemos si esta situación también tenga que ver con unas circunstancias políticas y con la Claro. complicación geopolítica que ocurrió en el mundo.